tenemos la oficina de Jesús puesta en nuestra iglesia. Pero cuidado, ¿será que realmente estamos haciendo lo que tenemos que hacer? ¿Será que realmente estamos pensando en las almas perdidas? Como pensaba él. Porque yo me imagino cuando él dijo, pues yo estaba ahí con mi padre en la deidad y de repente escuché que iban a destruir Sodoma y Gomorra y yo dije, uy, ¿no podría hacer algo? Y mi padre me dijo que no era el tiempo. Yo le dije, pero yo puedo bajar, yo puedo hablar con ellos. Yo siento que si yo fuera allí, en ahora tú me mandaras ahora, yo siento que ellos me escucharían. Eso fue lo que dije. Pero no hubo ni un solo justo, dice la palabra, en el tiempo de Abraham, y entonces fue destruido Sodoma y Gomorra, pero él le pone un ejemplo. Otro ejemplo que les pone a ellos es el ejemplo de Nínive, que también eran otros degenerados, porque ellos eran adoradores babilónicos como Herodes. Entonces ellos hacían orgías cuando adoraban a sus dioses y luego tenían hijos y los mataban quemando los vivos y luego los tomaban de los pies y golpeaban sus cabezas contra las rocas. Eso es lo que ellos hacían. Eso no lo dice la Biblia, pero sabemos que eso sucede porque hay libros de historia. Sabemos qué hacían en Nínive en ese tiempo. Y Jesús le dice a los fariseos, aquí está hablando con los fariseos, le dice, en el juicio final se levantarán los de Nínive porque escucharon la predicación de Jonás y te juzgarán a ti. Pero ese es otro juicio para la iglesia, hermanos. Olvídense de la teología del reemplazo. Ahí el Señor está hablando a nosotros, a los cristianos. ¿Entiendes? Cuidado, que no vaya a ser que los Nínive se levanten en el juicio final y te juzguen a ti, hijo de Abraham. Y te juzguen a ti, iglesia evangélica, te juzguen a ti, iglesia católica. Tú que tanto desciendes de Abraham y que guardas la Torá y toda la cuestión, pero mira, esos degenerados sí le creyeron a Jonás. Le dice, y hay otra, una negrita que vino del África y me escuchó predicar a Salomón. También se levantará y se esperará un trono junto a mí y a ustedes los juzgará. Ese es el mensaje de Jesús en ese tiempo. Es un mensaje revolucionario, un mensaje del pueblo, un mensaje de la gente sencilla. Es un mensaje confrontando directamente al liderazgo de su época. Ese era el mensaje de Jesús. Él nunca dijo, oye, yo voy a salvar tu alma. Eso no dijo él nunca. Eso fue lo que se explicó después. Él iba a la gente y le decía, tú guardas la Torá, ¿verdad? Ok, te voy a decir una cosa, está muy bien que guardes la Torá. Está muy bien que se te vea que tú eres mejor que los demás, pero dentro de ti, ¿tú estás seguro que eres bueno? Porque te voy a decir una cosa, no es justo ni un solo uno. Es más, ni a mí me llamen bueno, y un día lo dije, ni a mí me llamen bueno. Aunque yo, todo lo que les enseño es lo que el Padre me ha dicho, pero aún así no quiero que a mí me lo digan. Y cuando le da de comer a la gente, ¿ustedes no creen que la noticia llegó a Jerusalén? En Galilea. ¿Cuál creen ustedes que fue la noticia? ¿Que alguien hizo un milagro? No. La noticia que llegó es que la gente comió. Fueron alimentadas 7,000 personas. Primero 4,000, ¿no? Primero 5,000 y luego 3,000. Más las mujeres y los niños, porque en ese tiempo las mujeres estaban puestas a un lado. Lamentablemente, que es una pérdida, ¿no? Se perdieron en ese tiempo de las mujeres, pero entonces, claro, sí, llegó que era un milagro, hermanos, pero ¿qué habla la gente de la calle? Hablan cosas, la gente habla chismosería, se pasan la voz. Oh, hay un muchacho, si vieras, es muy fino. ¿Cómo habla? Se ve que está educado. Wow, y viste muy bien. Y sabe hablar, tú vieras, en su cara se lo dice. Al rabino de allá de Capernaum, en su cara le dijo a este y el otro. Y dicen que viene para Jerusalén. ¿Y viene para qué? No sé, viene con miles de personas. Y cuando ponen la mano sobre los enfermos, sanan. Había mucha gente en ese tiempo que oraba por los enfermos, y les imponían las manos. Eso ya existía. Y habían profetas que Dios los usaba para sanar a la gente. Por eso, muchas veces cuando lo vieron pensaban que era un profeta, no el Mesías. Es un profeta, dice. Dios está con él, es el profeta que tenían que enviar. Entonces, cuando él llega a Jerusalén, lógicamente era una de los grupos que ya se estaba moviendo con fuerza. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Enfrenta directamente el sistema. Va al templo, les tumba el negocio, que era de los propios sacerdotes, les voltea todo. Empieza a despertar a la gente, porque él, ¿qué es lo que dicen los judíos ateos? Yo he leído varios libros de judíos ateos que forman parte de mi biblioteca. ¿Qué es lo que dicen los judíos actualmente de él y qué decían en ese tiempo? Mira, no hemos tenido en la historia de Israel un maestro de ética como Jesús. ¿Qué significa ética? La capacidad de aplicarte a ti mismo lo que hablas.
Eso significa ética. Y ese era Yeshua. En 5 palabras, en una frase corta, ponía en su lugar a quien sea, en el momento que sea, haciéndolo reflexionar en sí mismo. Porque ¿qué es la religión judía? Como todas las religiones, que a veces los evangélicos no nos escapamos. ¿Y qué está haciendo el otro? ¿Y por qué no lo hace? ¿Y por qué no viene? ¿Y por qué no viene el domingo? ¿Y por qué esto el otro? Eso es lo que, ¿qué está haciendo el otro? Y esa es la religión judía. Y él dijo, no, mírate la viga que tienes en tu ojo y no mires la paja de los demás. Había un sabio fariseo llamado Gilel que él dijo, el reino de los cielos, no, la Torá es lo siguiente: ama a Dios sobre todas las cosas, ¿no es cierto? Y Jesús agregó lo mismo: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ese mismo sabio, eso está registrado en la historia, dijo: si tú haz las cosas, no hagas lo que no quieras que te hagan a ti. Entonces Jesús dijo: sí, está bien, eso está bien, pero está mejor aún, haz lo que te gustaría que hagan contigo. ¿Qué te parece? Porque una cosa es no hagas y otra cosa es hacer lo que sí te gustaría, ser activo. Entonces él fue trayendo un pensamiento que revolucionaba la idea egocentrista del pueblo judío, que era el pueblo escogido de Dios, y que todos los romanos eran unos degenerados. Él nunca, ¿usted lo escuchó alguna vez criticar a Roma? Nunca se metió con él, no le importaba. Él vino directamente a hablarle al sistema de liderazgo de su pueblo, porque ellos eran los que realmente estaban dirigiendo a la gente. Entonces, cuando él viene a Jerusalén, él vino a morir. Miren, no solamente Jesús, cualquier persona que hubiera hecho lo que él hizo, lo mataban. ¿Benjamín no había venido antes? Sí. ¿Sí había venido Él venía a las fiestas, a todas las fiestas. Eso es lo que dice la Biblia. Es más, por ejemplo, hay una fiesta que no es de la Torá, sino que es una fiesta de tradición que se llama la fiesta de Hanukkah, que apareció como 100 años antes de él. Él venía también a festejar esa fiesta. Él era un judío con todos los hierros, con todas las credenciales, ¿no es cierto? Pero ya, él lo que dice es: ok, bien, vamos a ver, se te ve bravo, mueves gente, estás muy bien preparado, haces milagros, Dios está contigo. Pero ¿qué es lo que vas a hacer? Y él le decía: mi reino no es de este mundo. Ese es para volver loco a cualquiera. No, mi reino no es de este mundo. Entonces Nicodemo, que pasó a ser uno de sus discípulos, dice la Biblia que llegó a ser su discípulo, un día va de noche y le dice: pero es que es obvio que tú vienes de Dios. Pero ¿cómo está la cosa, compadre? Dime, dame. Porque Nicodemo era de rango en Jerusalén. Y parece que era un hombre bien, que no era un desgraciado como todos los que estaban en Sanedrín, ¿verdad? Entonces le dice, y entonces él le dice: mira, le dice, pero tú eres un maestro de la ley y tú no sabes lo que tienes que hacer. Entonces Nicodemo le dice: pero ¿qué tengo que hacer? Y le dice: tienes que nacer de nuevo. Entonces Jesús le dice algo muy judío, le dice: tienes que nacer del agua. Ese es un término judío. ¿Qué quiere decir del agua? De la purificación. Tienes que purificarte. Ah, bueno, eso lo entiendo, porque los judíos utilizaban muchísimo la purificación en agua. Pero le dice: pero además tienes que nacer del Espíritu. Bueno, y ahora sí, del Espíritu. ¿Qué significa eso? Si Nicodemo hubiera entendido eso, y los apóstoles hubieran entendido, se hubieran estado con él abajo de la cruz. Es obvio que no lo entendieron. En otras palabras, desde el punto de vista humano, la gestión de Jesús fue un fracaso. Desde el punto de vista humano, su gestión fue un fracaso, porque la gente no entendió hasta que vino el Espíritu Santo. Cuando vino el Espíritu Santo, entonces empezaron a explicar las cosas de otra forma. Y recién los judíos empiezan a entender, algunos, me imagino que los 120 para empezar, que este hombre no venía a liberar al pueblo de Israel, sino venía de manera personal a salvar el alma de la gente de la muerte eterna. Es un mensaje completo, absolutamente distinto de todo lo que ellos habían escuchado. Ellos no entendían que un hombre tenga que salvar mi alma. ¿Pero por qué? Si yo me la salvo con mi Torah, yo hago Torah y me salvo, ellos no entendían eso. Y es obvio, hermanos, que los apóstoles tampoco lo entendían. Una cosa, Benjamín, pero él lo dijo, Juan, en el Evangelio de Juan, dijo: pero cuando venga el Espíritu, recordará a ustedes lo que yo he dicho. Y él tomará de los míos. Claro, el que termina la obra de explicación es el Espíritu Santo. Lo que yo quiero más o menos que ustedes vean es de que Jesús no estaba muy interesado en que los judíos lo entiendan.
Un día le preguntaron, ¿pero por qué les hablas tan complicado? ¿Por qué hablas? Le dicen, no, hablo en parábolas porque no quiero que entiendan. ¿Cómo que no quieres que entiendan? Sí, porque a lo mejor entienden, se salvan. ¿Y no venía a salvar? Sí, pero él venía a salvar, para poder salvar al mundo, tenía que hacer un off en el pueblo judío. Si los judíos hubieran entendido, lo hubieran rechazado y no se hubieran cantado toda la canción. Entonces, por esa razón, porque imagínense, el mismo Caifás, todos ellos podían haber entendido, pero lo vieron como un peligro político, lo vieron como una persona que estaba atentando contra su sistema de ellos y que probablemente iba a levantar una revuelta y iba a hacer una guerra civil. Esa era la razón realmente por la cual los mataron y porque la gente lo escuchaba. En otras palabras, si hubieran traído al pueblo que andaba con él y lo ponían ahí a juzgar, de hecho que hubieran matado a Barrabás, no a Jesús. Era obvio, porque él estaba con la gente de la calle. Él hablaba a los campesinos, les explicaba los principios financieros, que es una de las cosas que más se le hablaba, porque ellos sabían que ellos estaban esclavos financieramente, porque los impuestos que les cobraban no les remuneraban correctamente. La mitad de ellos eran esclavos de alguien, le pertenecían a otras personas. Mucha gente era esclava, eso era normal. Y él hablaba con esa gente, él abría la mente de esas personas. Ese es el mensaje humano de Jesús en hace 2000 años. Ese es el mensaje, eso es lo que podemos imitar de él también. O por lo menos es lo que los judíos, vamos a decir, porque no quiero predicarle a ustedes antes me podrían predicar a mí. Pero es lo que los judíos esperan de nosotros. Porque ellos han leído cómo hablaba él y nosotros hablamos bien diferente. No, tú eres judío, tú no has creído. Tú no crees en Jesús, pobrecito de ti. Nosotros sí creemos en él, somos salvos. O sea, estamos igual, muchas veces estamos igual que ellos, que acusan por su religión. Entonces, ese es el Jesús. Ellos saben que no era pobre. Imagínense vamos a poner a Martín Lutero, en 1515, 1520 en adelante. Martín Lutero se dio cuenta de que había un error en la doctrina católica, ¿no? Entonces él dijo, bueno, me parece que aquí es como todo pura obras. Y entonces encontró un pasaje alucinante que dice, el justo por la fe vivirá. Y de ahí desarrolla 95 tesis. Era otro hombre preparado. Por eso hay que prepararse, hermanos. No vamos a lograr mucho si no nos preparamos. Hay que estudiar, hay que prepararse, hay que ¿no? Si alguien tiene una carrera de ingeniero hay que felicitarlo, alguien es médico. Si ahora te puedes estudiar, también estudiate la Torá. Eso es el diseño de Dios. Imagínense a Martín Lutero. Entonces de repente, Martín Lutero presenta las tesis, hay una especie de revolución, hay una manera nueva de pensar, ¿no? Y algunas crónicas cuentan de que Martín Lutero tuvo una conversación con los judíos y lo ridiculizaron, ¿no? Bueno, yo no sé qué pasó con él, pero más o menos cuando ya estaba un poco viejito escribió 2 libros terribles y uno de ellos habla pésimamente de los judíos al punto que esos eran los discursos de Hitler. Así es. Hitler usaba los 2 últimos libros que escribió Martín Lutero, nuestro padre de la fe, vamos a decir, porque él es el padre del protestantismo. Bueno, hablo alegóricamente, porque personalmente yo no creo que sea mi padre, pero... Es que Martín Lutero era alemán. Era alemán. Claro, pero él era de la Iglesia Católica. Entonces, Martín Lutero, el lugar donde nace la Reforma es en Alemania a través de este hombre. Ahora, imagínense a Martín Lutero explicándole a los judíos que Jesús era pobre. Les pregunto. O sea, ¿que iban a creer en Jesús ellos con esa predicación? O sea, si usted viene un australiano, como el ejemplo que pusimos de los tacos, pero esto no es un taco, hermano. Yo sé que no es un taco. Sí, eres buena gente, yo sé que tú me quieres ayudar, pero busquemos un mexicano que nos prepare un taco en Australia, no un australiano que tiene una idea de cómo es un taco. Un poco eso es lo que pasó con los judíos. Entonces, esa es otra cosa que pasó con Mahoma. Mahoma también trabajaba con los judíos, hasta que agarraron y lo ridiculizaron. Es lo que cuentan. Y entonces, ¿por qué él confundió a Moisés con Abraham? Y entonces se renegó y formó el Islam. Pero el Islam es una mezcla de catolicismo con un poco de judaísmo y todo. La cosa es que vamos a vengarnos de toda la gente que no respeta a Dios. Nosotros somos los vengadores, nos los bajamos a todos, que tienen que respetar a Dios. Ay, las mujeres todas son prostitutas. Vamos a taparlas porque son degeneradas y crear una religión enferma, llena de odio, llena de matanza. ¿Y Martín Lutero en qué ha terminado su congregación? Ordenando homosexuales. Hay una maldición cuando la gente reniega de este pueblo
que también tiene sus defectos, que es el pueblo de Israel. Y entonces ya no podemos pisar el mismo palito, de que de repente venimos acá, queremos predicarles porque somos buena gente y lo que hacemos es decirle cosas que ellos saben que no son verdad. Podemos prepararnos, porque nosotros tenemos la autoridad, tenemos el poder del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, pues, es como un avión que tiene que depositarse en una pista. Esa pista tiene que ser nosotros en orden. Y eso es un poco lo que ha pasado. Por eso son estos movimientos. ¿Por qué hablé de Jesús? De cómo era este Jesús. Porque estos movimientos como CFI lo que están haciendo es avisándole a la iglesia cristiana que cumple su función de predicar a los judíos y de orar por ellos con propiedad. Y que aprenda y que sepa. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo no sé por qué Dios lo ha permitido así. Es que lamentablemente tenemos que ceder en algunas doctrinas y en algunas cosas. Y es ahí donde surgen los famosos judaizantes y las iglesias judeo-mesiánicas. Disque judeo-mesiánicas. Porque entonces ven los errores estos y se burlan, se ríen, hacen debates, pelean, no estudian nada, saben algunas cosas. Y entonces atacan a los hermanos cristianos. Y es lo que vemos que en este momento está pasando. Pero ellos no nos representan a nosotros. Muchos de ellos ni siquiera conocen Jerusalén, ni siquiera en su vida han visto un judío cara a cara. Y dicen que son judíos mesiánicos. Hay que tener cuidado. Eso no es. Los judíos mesiánicos son ustedes. Los cristianos somos los judíos mesiánicos, nosotros. No necesitamos hacer cosas judaizantes. Ya tenemos al Mesías. Pero nos falta entender que también somos judíos. ¿Qué dice Pablo en Efesios 2? Dice, ahora que se han acercado a la ciudadanía de Israel, rompiendo la pared, claro, para hacer una familia. Solo pueblo. Dice porque de los judíos es los pactos, las promesas, ¿no es cierto? Entonces, si de ellos son los pactos, las promesas, escuchemos un poco cómo ellos explicaron tal o cual cosa. Que si una persona, por ejemplo, me dice aguas, y yo le digo aguas, y ¡blum! Me dio un carro. Lo que me estaba aplicando es que me iba a atropellar un carro. Yo no entiendo porque soy peruano. Aguas en México quiere decir cuidado. Pero, y mi esposa es mexicana y muchas veces hasta me he enojado con ella. Me dice, ¿qué es agua? Le digo. No me dice cuidado. Porque no entiendo, ¿verdad? Aguas y ya se acabó, ¿verdad? Entonces, ¿qué se quiere decir como ladrón en la noche? ¿Qué se quiere decir una virgen? ¿Qué era una virgen? ¿Por qué terminaron adorando a las vírgenes? Los judíos saben muy bien que es una virgen, una betulá, una mujer que está de novia y tiene que ser virgen si no la matan, por esa razón es virgen. Porque todas son vírgenes, pero ¿a cuál la llaman virgen? A la que ha sido pedida para ser casada. No sé si me dejo entender. En vez de decir hay una novia, decían hay una virgen en el barrio, porque tenía que ser virgen. Entonces, todas esas cosas nos permiten entender otras formas más profundas de poder entender las cosas que el Señor nos ha querido mostrar a través de la palabra. ¿Por qué se están hablando estas cosas en este tiempo? No lo sé, hermanos. Pero yo pienso que este es el tiempo. ¿Por qué no se hizo antes? Ya me peleé con un montón de gente, me he peleado con cristianos, con pastores, me he peleado con mesiánicos. Ya no me quiero pelear, solamente les digo lo que les dije ayer. Es amor. ¿Y por qué se están rompiendo estos sellos o se están dando? Yo tampoco lo sé. Estuvo como cerrado. Definitivamente el cristianismo que hemos heredado es un cristianismo que fue separado de Jerusalén. No querían que conozcamos ese Jesús del que yo le hablaba, no les interesaba. Y en algún momento es que hemos también recibido un poco esa información. No creo que mucho. Un poco sí, pero no creo que mucho. ¿Saben por qué? Yo en ese momento hablé de la Reina Valera. Yo en la universidad enseño con la Reina Valera. Lógicamente mis compañeros mesiánicos se rasgan la vestidura. ¡Ah, que tú eres judío, la Reina Valera! Me invitan a la Navidad, voy, ¿cuál es el problema? Si nosotros somos más poderosos que todas esas costumbres. Ahora, el problema es cuando ignoras. Yo por lo menos ya me peleé con algunos familiares míos por la Navidad. ¿Ya para qué? Si nosotros también nos estamos equivocando en otras cosas. Está bien, festejan la Navidad. Me quieren dar la oportunidad de hablar y de explicarlo, lo explico. No me la dan, no importa. Pero yo creo que si ustedes vinieron acá es porque Dios está interesado que ustedes sí sepan sobre este tema. Porque están viniendo, aquí las piedras hablan. Fíjense, si Jesús no hubiera tenido un cuerpo físico, usted no sería salvo. No bastaba el verbo para salvarlo. Dice Juan que por Él fueron hechas todas las cosas, nada de lo hecho hubiera sido hecho si no fuera por Él. En Él somos, en Él nos movemos. Toda la energía poderosa del universo es Yeshua realmente. Es la voz de Dios que creó todo. Pero eso no nos podía salvar. Tenía que hacerse un hombre. Es decir, el cumplimiento profético tiene que ver con las cosas materiales. ¿Qué es Israel? Lo material de la Biblia. Israel es la evidencia física de las cosas. Israel es el ancla del cumplimiento profético. Aquí a usted le va a hablar las piedras
¿No es cierto? Usted va a escuchar hablar acá a un judío morenito que dice que es judío, de la parte física de Jesús, cómo muere hace 2000 años. Eso es Israel, pero es necesario para que podamos impactar a las naciones, para que podamos cumplir nuestro destino en los últimos tiempos. Ya no podemos estar fluctuando, suponiendo que Jesús era rubio, de ojos verdes, y que andaba por el aire, así, ¿no? Cuando subió al Monte de los Olivos como flotando en un skateboard, ¿no? Porque era Jesús, pues él no caminaba. Él flotaba en el aire. No, él era un hombre que realmente lloraba, sufría. Dice la Biblia que fue tentado en todas las cosas. En todas las cosas. Para que dice, tenemos un gran sumo sacerdote, Hebreos 7, que nos entiende, porque él fue tentado en todas las cosas. Más, él nunca cayó. O sea, nunca pecó. Pero sí, ¿qué quiere decir eso? Que él es un hombre normal. A mí me preguntaron en Puerto Rico. Yo vivo en un barrio que se llama Talpiot, y ahí encontraron unas tumbas, dice, de Jesús, María, Magdalena, Jesús y no sé quién, ¿no? Entonces, esta pregunta tenían que hacérmela siempre cuando iba de viaje, ¿no? En ese tiempo, por lo menos. Yo entonces a mí me preguntó un hermano que tenía una actitud como así bien religiosa. Me dice, ¿y entonces usted no ha defendido? Le digo, no tengo nada que defender, o sea, Jesús no necesita que lo defiendan. Si miren todo lo que ha sobrevivido, su nombre, 2000 años ha sobrevivido a todo, a la Iglesia Católica, lo que ha hecho Martín Lutero, y seguimos creyendo en Yeshua. Por esa razón no nos podemos asustar si leemos la Reina Valera, porque ahí está el poder de Dios, en alguna de esas palabras. Pues ya. Supongamos que se equivocaron un montón al traducir la Reina Valera, ya pues no importa. Una palabra suya bastaría para sanarnos, ya está, se acabó. Teológicamente es conciliado. Yo le digo, bueno, no me preocupa que Jesús se haya enamorado. Lo que yo sí sé es que no se casó. ¿Cómo me dijo que no se haya? Pues ¿por qué no se podría haber enamorado si era un hombre? ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que no hizo lo que no tenía que hacer. Esas se las dejo para que ustedes discutan en su cuarto con su esposa. Pero aún así, a mí no me metan, ¿verdad? Si se hubiera casado, no hubiera pecado, porque casarse no es pecado. O sea, ¿es verdad eso? aún se hubiera casado, no le quita hubiera divinidad. contradecido la ley, porque él lo que tenía que hacer era cumplir la ley. Exacto. Lo que pasa es que eso es bien católico. No, ¿cómo se va a casar? ¿Cómo va a mirar a María Magdalena? Si él es santo. Claro, lógico. Con esas retóricas nunca vamos a imitar a Jesús, porque es inalcanzable. Cuando la razón por la cual él se hizo hombre fue para que lo imitemos, para que seamos como él, para que hablemos claro. O sea, pero en caso de que se hubiera casado, ¿no le quita divinidad? Bueno, no te metas por ahí, porque... Pero no le quita divinidad porque no viola ninguna ley. Sí, lo que pasa es que si se hubiera casado, lo que tú dices es que se hubiera casado no hubiera tenido hijos. Ajá. Sí, lo que pasa es que, mira, ahí judíamente tenemos un problema, porque nadie se casa para no tener hijos, eso va en contra de la Torá. Entonces no se podría haber casado. Estamos hablando técnicamente, no estoy hablando emocionalmente. ¿Ok? Me perdona si alguien se ha ofendido ahorita, pero él tenía que haberse enamorado, es obvio, porque él fue tentado en todas las cosas. Es obvio que tiene que haber visto una chica y haber dicho, wow, ¿qué hijos tendríamos? Wow, pero mira esta morena. Como le pasó a David, ¿no? Pero él, no. La tentación podía llegar hasta él, pero él nunca cayó. Si él hubiera caído, simplemente no nos hubiera podido salvar. Pero si hubiera sido una persona que no era proclive al pecado, su sacrificio no hubiera sido eficaz. Tenía que ser un hombre que realmente no quiso pecar. Puro, completamente. Entonces, al momento que lo mataron, no tenían que haberlo matado. Porque él nunca pecó. ¿Verdad? Entonces ahora la muerte quedó en deuda con la humanidad porque mató a un hombre que nunca había pecado. Al comienzo, ese hombre que murió sí había pecado, por lo tanto dejó en deuda a toda la humanidad. Pero tenía que ser, no podía ser un ángel, tenía que ser un hombre con todos los hierros. Un hombre completo, cabal y total, que tuvo el poder y la capacidad de caminar con su padre, unido completamente al punto que nunca pudo caer en ningún pecado. Esa es mi explicación, y yo también tengo que explicárselo a los judíos. Porque ellos te preguntan, no, pero ustedes están adorando a un hombre, pues. ¿No te das cuenta que es un hombre? Le digo, pero ¿no te das cuenta de que un hombre nos salvó de Egipto? Y que lo adoraban como Dios, se llamaba José, y lo veían como un Dios, y ese fue el que nos salvó desde Egipto. ¿No te das cuenta que ese es nuestro Jesús? Que nosotros lo vendimos y lo botamos de la familia porque no nos gustaba lo que decía. Ese es el Jesús. Entonces yo tengo que tener también estas explicaciones. Y no puedo ser tan espiritualista, porque de eso hemos abusado muchísimo en la iglesia. Entonces los judíos dicen, ya este va nuevamente a decirme porque Dios dijo. No, porque Dios no quiso. No, explícame. ¿Por qué esto y por qué lo otro? Entonces nosotros los judíos mesiánicos
Bueno, yo soy un judío que sigue a Jesús. Mesiánico, bueno, cuando me lo dicen lo acepto, pero no es algo que yo lo proclamo. Yo tengo que tratar de explicarle a ellos con la misma Torá, yo tengo que decirles, sí, efectivamente, si era un hombre, es verdad, era un hombre, pero era Dios. ¿Cómo? Pero si es hombre no puede ser Dios. Es que Dios puede hacerse hombre si quiere. Y tenemos una tesis en la universidad que nosotros presentamos a los judíos de por qué si Dios efectivamente iba a ser un hombre. Y empieza en Génesis, empieza en la predicación del Evangelio, empieza en Génesis realmente. Cuando la palabra dice que el hijo de una mujer iba a pisarle la cabeza a la serpiente. Por lo tanto, tenía que ser alguien que nunca haya pecado. ¿Cómo podía ser esa persona que nunca había pecado? Nada más que sea parte de Dios. Por eso los judíos se enojaban cuando decían, Él es el Hijo de Dios. Pero ¿cómo? Si ya tuvimos a Adán, ahora apareció otro, sí apareció otro. Y un poco, esa es la perspectiva que nosotros buscamos compartir con la sociedad de aquí en Israel. Es muy difícil. Predicar a Jesús puede significar perder tu trabajo, que saquen a tus hijos del colegio, puedes perder la nacionalidad. No es fácil, hay una persecución. El pueblo judío está dolido con el pueblo cristiano, pero no crean que sabe por qué, simplemente es como una tradición. Los cristianos son malos. Te dicen, hola, ¿cómo estás? Bien, y luego se voltean y te dan algo, te dan por la espalda, porque es lo que le pasó a lo largo de la historia. Entonces, Dios en los últimos 20 años está haciendo un trabajo excepcional con la iglesia evangélica.